la palabra al asambleísta René Yandún. Señora Presidenta, señores asambleístas, indudablemente el tema que tratamos esta mañana es de enorme importancia para todos los ecuatorianos. Y debo comenzar haciendo conocer a usted, señora Presidenta, y a todos los asambleístas que la noche de ayer a las 8 de la noche, uno de mis asesores fue asaltado en su domicilio con armas blancas y armas de fuego. Se llevaron todo lo que pudieron y lastimando gravemente a mi asesora, a su hija de 18 años y a su hijo de 16 años. Eso me anima y me animó para hacer conocer a ustedes, señores asambleístas, que nadie puede estar exento de estos temas de delitos y criminalidad. Razón por la que estoy de acuerdo con usted, compañero César Ron, en la moción presentada. Sin embargo, estamos mirando que toda causa tiene un efecto. Entonces tenemos que hablar de las causalidades. Pido, señora Presidenta, si es que es posible, para que se haga el silencio. Señor asambleísta, señores asambleístas, por favor, estamos en medio de una intervención del asambleísta Yandún. Les pido respetuosamente prestemos atención. Continúe, asambleísta Yandún. Muchas gracias, señora Presidenta. Y decía que dentro de los causales estoy en acuerdo con lo que se estaba analizando anteriormente algunos asambleístas. Primero, falta de trabajo. Un individuo que no tenga ingresos y tiene una familia que alimentar, ¿qué tiene que hacer? Buscar de alguna manera el sustento para llevar a su hogar. Pero si no hay dónde recurrir, dónde poder tener esos ingresos lícitamente, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que hacen en cualquier parte del mundo? Es lógicamente buscar la manera más fácil. Y la manera más fácil, estamos hablando, que es el asalto o el narcotráfico. Y por ello quiero indicar que la segunda causa fundamental para el incremento del delito es justamente el consumo de drogas. Habíamos pedido reiterativamente que haya el control ya del narcotráfico a nivel internacional. Sí, se está capturando hasta este momento, en este año, más de 80 toneladas de cocaína. ¿Y cuánto queda en el Ecuador para consumo? Según los datos que hemos recibido, el 30% para consumo. Estamos hablando de toneladas. Por otro lado, si es que no hay la restricción y la eliminación que hemos pedido una y tantas veces de la tabla de consumo, señora Presidenta, ese fue la punta del iceberg para que hoy nos encontremos invadidos de consumidores, desde niños, jóvenes, trabajadores, funcionarios, distribuidos en todo el país. Razón por la que, señora Presidenta, tenemos que volver a este control que es absolutamente necesario. Pero aquí estamos hablando también de que salgan las Fuerzas Armadas. Conocemos que las Fuerzas Armadas tienen sus misiones específicas de protección de la soberanía, y indudablemente que son las instituciones, juntamente con la policía, de protección de libertades y garantías de los ciudadanos. Pero dentro de ello
Señora Presidenta... Señor asambleísta, lo interrumpo nuevamente, llamando la atención de todos los presentes en el Pleno. Señores asambleístas, por favor, solicito nuevamente, muy comedidamente, que podamos prestar atención y respeto al asambleísta que está interviniendo. Si desean conversar, pueden abandonar la sesión del Pleno. Continúe, señor asambleísta. Gracias, señora Presidenta. Decía y hablaba de las Fuerzas Armadas. Es que hay que hacer una innovación. Ya lo explicó el señor asambleísta Carrión, lo que está sucediendo con las diferentes leyes que se estudió y se analizó en el Código Orgánico de Seguridad Integral. Y en ese código ya se ha establecido cuáles son las responsabilidades claramente, cuál está autorizado para hacer el uso progresivo de la fuerza y quién no. Porque si vamos a utilizar a las Fuerzas Armadas en la calle, necesariamente las Fuerzas Armadas tendrán que utilizar sus armas. Ese es el grado de entrenamiento que tienen las Fuerzas Armadas. Pero por otro lado, si hay otro tipo de entrenamiento que se puede adaptar, hay que hacerlo mediante el cambio de las leyes. Y por ello, el artículo 160 en el segundo inciso indica: los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados por los órganos de la función judicial en los casos de delitos cometidos dentro de su misión específica, serán juzgados por salas especializadas en materia militar y policial. Y esto exactamente es lo que no existe, señores asambleístas. Entonces, también yo he pedido por oficio a la señora Presidenta de la Comisión de Justicia que se haga los cambios correspondientes para que puedan entonces, de una manera legal, ser utilizadas las Fuerzas Armadas en las calles. Caso contrario, nos encontraremos con graves problemas. Y voy a enumerar. Primero, las empresas de seguridad privada. Son más de 70,000 empleados, trabajadores, a nivel nacional. Tienen armas, pero no pueden hacer uso de las mismas. Por eso los asaltos a cualquier organismo, institución, bares, restaurantes, almacenes, simplemente los asaltan a los miembros de las empresas de seguridad. Voy a poner otro ejemplo, señores asambleístas. ¿Qué es lo que pasó hace 15 días en el Valle del Chota? Nuevamente, en donde, reunida la gente del pueblo, a los policías que estuvieron allí haciendo su servicio y haciendo uso de sus obligaciones y responsabilidades, comenzaron a ser maltratados a puñetazo limpio, fueron acribillados inclusive cuando ya no podían resistir. Entonces hay una falta de respeto a la autoridad y ello se consigue mediante la formación, mediante la educación. Caso contrario, vamos a tener que hacer uso de la fuerza. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que entonces habrán muertos, heridos por los miembros de la fuerza pública y serán juzgados por la ley civil y luego internados en la cárcel. Como dijo el asambleísta Carrión, más de 1,200 policías han sido juzgados por este tema. Y lo mismo podría ocurrir con las Fuerzas Armadas si es que no se actualizan las leyes correspondientes. Creo también, señora Presidenta, que es necesario ya legalizar el uso progresivo de la fuerza. El caso de Imbabura, que fue ampliamente debatido y discutido, simplemente los policías no pudieron disparar por temor de ir a la cárcel. En eso terminó ese gran y terrible episodio. Si hablamos de otro tema, señora Presidenta,
Vemos en el periódico El Comercio del 25 de abril del 2019. Le queda un minuto, asambleísta. Crisis en el sistema penitenciario. Hay un 40% de hacinamiento. 41.000 presos. 20.000 no poseen sentencia. Entonces, es necesario la reforma, la reorganización, la reestructuración y fortalecimiento de todo lo que es el sistema judicial. Gracias, señora presidenta.